Muy buenos días, iglesia. No sé si sea por mí que traigo camisa manga larga o de verdad sí se está sintiendo más fuertecito el calor. Así que espero que eso no sea un obstáculo para que podamos recibir la palabra. Aguántate ahí unos minutitos en lo que el Señor habla por medio de su palabra y oramos que así sea de verdad en esta mañana. Ve por favor, acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 10, versos 32 al 39. Vamos a terminar de abordar este capítulo 10 de Hebreos con la ayuda del Señor. Son unos cuantos versículos, así que por favor ve buscándolo y ahí apartándolo tu Biblia. En Estados Unidos existe lo que se le conoce, y aquí espero su misericordia, no soy muy bueno pronunciando el inglés, pero lo que se le conoce como el Navy SEAL o el SEAL, que son las fuerzas especiales de la Armada estadounidense. Este es un grupo de hombres que se especializan, son como los especiales de los especiales. Son los más preparados que tiene el ejército estadounidense para poder combatir o su primer grupo de ataque. Quienes buscan unirse a la fila de esta armada deben antes pasar por un entrenamiento inicial que es aproximadamente de 5 días, y en esta primera semana la labor de los entrenadores es eliminar a la mayor cantidad de reclutas. Así que ese es su único propósito, eliminar a la mayor cantidad de reclutas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, los entrenadores llevan al máximo a cada uno de esos reclutas. Tienen que levantar enormes pesos, correr largas distancias con esos pesos. Además, tienen que remar en botes en el mar, nadar largas distancias, aguantar la respiración bajo el agua por largos periodos, incluso hasta el desmayo o desvanecerse. Y para aumentar la dificultad, ya si eso no fuera poco, todo lo que les he dicho, a muchos de ellos solo se les permite dormir unas pocas horas y en ocasiones ninguna hora. Tienen que estar constantemente en el entrenamiento. Algunos ni siquiera pueden consumir alimento, así que todo eso lo hace todavía más difícil, además de las inclemencias del clima. Aquí no hace calor como en Estados Unidos, ustedes sabrán, en la mayoría del estado o del país es frío. Así que todo eso hace difícil todo este entrenamiento. Se le conoce como la semana del infierno. Así que el solo nombre nos dice mucho. Todos entran el primer día muy emocionados, animados y esperanzados de poder terminar el entrenamiento, pero al segundo día muchos ya comienzan a tirar la toalla, a desertar. Al tercer día, los que aún quedan en el entrenamiento comienzan a experimentar cansancio extremo, calambres en su cuerpo, de manera que cada vez es más difícil llegar a la meta. Y al cuarto día, los pocos que aún quedan en ese entrenamiento empiezan a quedarse dormidos durante los entrenamientos por falta de descanso. Así que es un entrenamiento difícil, y lo único que estos reclutas tienen que hacer si quieren mitigar el sufrimiento de ese entrenamiento es tocar una campana que está al centro del campamento, y entonces todo su sufrimiento habrá terminado. Así que durante todo el entrenamiento ellos escuchan 2 voces: la voz de los entrenadores que les dicen: toca la campana. Es lo único que tienes que hacer para irte a tu casa, echarte una ducha caliente, comer, y todo el sufrimiento habrá terminado. Toca la campana. Pero hay una segunda voz que les está hablando durante todo este entrenamiento, y es la de sus compañeros, que cuando ven que uno de ellos se levanta para intentar tocar la campana, les dicen: no lo hagas, piensa en todo lo que has hecho hasta ahora. Si tú tocas la campana, todo lo que has hecho hasta ahora habrá sido en vano. Piensa en la recompensa. Si tú logras superar esto, entonces te vas a convertir en parte de la Armada estadounidense.
Hermanos, estas dos voces son los que ellos escuchan en este entrenamiento. Y quizás te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? La inmensa mayoría de los que está aquí no ha ido a un entrenamiento ni siquiera parecido, más o menos, pero la realidad es que la vida cristiana, hermanos, no es muy distante de este entrenamiento, porque también es dura y difícil. La vida cristiana, si bien está llena de cosas fantásticas, hermosas que el Señor nos regala, también está llena de cosas duras y difíciles, tiempos donde el sufrimiento se intensifica en nuestra vida y donde solo deseamos tocar la campana para que el sufrimiento termine. Por eso, hermanos, necesitamos ser animados, escuchando la segunda voz que nos dice: no lo hagas, persevera, piensa en la recompensa. Y eso es lo que el Señor desea hacer en esta mañana por medio de nuestro pasaje. Desea animarnos, recordándonos que debemos perseverar y pensar en lo que nos espera si terminamos o si llegamos al final. Así que vamos a Hebreos capítulo 10, versos 32 al 39. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así su palabra: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias porque hoy podemos, Señor, ser expuestos a tu bendita palabra para que nuestros corazones puedan ser escudriñados, puedan ser animados, confortados. Rogamos que hoy, Señor, tú seas propicio a las necesidades de tu pueblo por medio de tu palabra que hoy será expuesta. Ayúdame a mí, Señor, a poderla exponer con fidelidad, exponerla también con amor, Señor, de manera que en mi voz sea tu voz hablando a tu pueblo, Señor, y trayendo ánimo por medio de tu palabra. Te lo rogamos en tu nombre. Amén. Amén. La idea central que nuestro pasaje nos comunica, y es por la que quiero que te lleves a casa y recuerdes, es: vale la pena seguir a Cristo a pesar del sufrimiento, pues grande es la recompensa. Vale la pena seguir a Cristo a pesar del sufrimiento, pues grande es la recompensa. Y vamos a ver esta realidad de cómo es que nosotros podemos perseverar hasta el final, continuar siguiendo al Señor en medio del sufrimiento, y no solo en medio de él, sino hasta terminar la carrera. Hay dos cosas que debemos hacer y el pasaje nos dice. Primero, debemos considerar hasta dónde hemos llegado, versos 32 al 34, y después debemos considerar cuánto ganaremos si llegamos hasta el final. Considera hasta dónde has llegado y considera cuánto ganarás si llegas hasta el final. Así que vamos a abordar nuestro primer punto. Vamos a considerar hasta dónde hemos llegado. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la frase trillada, y yo la llegué a decir muchas veces: para atrás ni para qué. Creo que nada más los de la fila del frente son verdaderos cristianos, no se crean, hermanos. Pero cuando yo llegué a la iglesia Emanuel, esa frase era muy común entre varios jóvenes, algunos hermanos: para atrás ni para tomar impulso o agarrar vuelo, ¿verdad?
Pero lo que vemos en nuestro pasaje es que sí debemos mirar hacia atrás y debemos mirar para considerar nuestro caminar cristiano y recordar las cosas de ese caminar, en especial nuestras pruebas y sufrimientos. Verso 32: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Muchos hermanos en aquella iglesia estaban tocando la campana debido a los sufrimientos que habían experimentado. Estaban abandonando su fe, estaban rechazando a Cristo. Sin embargo, había todavía un grupo de cristianos a los que es dirigida esta carta de Hebreos, que estaban perseverando, pero aún seguían siendo afligidos. Para estas personas que estaban perseverando, la exhortación es: considera todo lo que has pasado hasta este punto. Considera tus padecimientos, tus oprobios, tus aflicciones, tu vergüenza pública a la que has sido expuesto. Considera los encarcelamientos, los despojos que has pasado por causa de personas impías e injustas. Hermanos, si bien nuestra realidad no es la misma que aquella audiencia, no es tan distante ni tan diferente, porque también nosotros sufrimos hoy en día. Al igual que ellos, por ejemplo, hay muchos en medio nuestro que han renunciado a Cristo. Hay personas que han llegado a ser amadas por nosotros, que han sido consideradas como hermanos, pero que ahora están en el mundo porque han renunciado al Señor. Pero no solo experimentamos la misma apostasía o en un sentido similar, además, aunque no sufrimos persecución intensa como aquellos hermanos, al menos yo no sé de alguien que sufra persecución de esa manera. Nosotros experimentamos sufrimientos, aunque de una manera distinta. Por ejemplo, podemos estar experimentando sufrimientos por una enfermedad personal o de algún familiar, o incluso el sufrimiento de haber perdido a un ser querido, o el sufrimiento que trae las relaciones rotas, entre padres e hijos, o entre hermanos, o entre cónyuges, o incluso podremos estar sufriendo injusticias laborales, sociales, en nuestras áreas de trabajo, o incluso el sufrimiento que viene de nuestra lucha con el pecado, o el sufrimiento que viene de las consecuencias de aquellos que han pecado a nuestro alrededor y que ahora nos lastiman, y que ese pecado ha sido de alguien tan cercano que entonces su sufrimiento pasa a ser nuestro sufrimiento. Hermanos, nadie aquí puede decir que la vida cristiana es color de rosa. De hecho, si alguien está aquí y le han dicho o lo han invitado con la primicia de que Dios va a resolver todos tus problemas, bueno, te han mentido. Esa no es la realidad a la que el Señor nos llama. De hecho, si tú vives como cristiano genuino, es muy probable que tus problemas aumenten, como la de aquellos hermanos, por causa de seguir a Cristo y hacer su voluntad. Es una realidad que nadie desea una vida con sufrimientos. Podría hacer una encuesta aquí rápido y nadie levantaría la mano que dijera: yo quiero una vida llena de sufrimientos. Nadie, hermanos. Todos desearíamos que la vida cristiana fuera miel sobre hojuelas. Y a veces así es. A veces la vida cristiana es hermosa. El Señor en su misericordia nos regala momentos hermosos con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe, pero no es el todo de la vida cristiana. También vienen momentos difíciles, tiempos de dificultad y de sufrimiento, donde nuestra fe es probada, como la de aquellos hermanos, y donde resulta difícil, o al menos más difícil, seguir perseverando en Cristo. Y a veces, hermanos, consideramos si tendríamos que tocar la campana, o a veces nos quedamos sin fuerzas, comenzamos a experimentar cansancio extremo porque el sufrimiento se ha prolongado. A veces, hermanos, nuestros sufrimientos no son como una carrera de 100 metros que termina en cuestión de segundos. A veces nuestros sufrimientos parecen más un maratón,
que nos acompañan por un largo tiempo y donde requiere resistencia y perseverancia de nuestra parte. Así que yo no sé con exactitud cuál es o cuáles son los sufrimientos o pruebas que has experimentado o incluso estás experimentando actualmente. Pero lo que sí debo recordarte es que tú debes mirar hacia atrás y mirar hasta dónde has llegado el día de hoy. Mira cuán fiel ha sido tu Señor que te ha sostenido hasta este día. Hermanos, la razón del por qué debemos mirar no solo es para ver qué tan fuertes somos, sino qué tan fiel ha sido el Señor y nos ha sostenido en medio de todo tipo de prueba y aflicción. Considera, querido hermano, que si renuncias ahora a Cristo, todo lo que has pasado habrá sido en vano. Así que consideremos las pruebas que ya hemos pasado y cómo el Señor ha sido fiel con nosotros para seguir perseverando, incluso en aquellos sufrimientos que parecen más un maratón que una carrera de 100 metros. Ahora, yo estoy seguro que no todos aquí estamos sufriendo de la misma manera. Incluso hay quienes puedan decir, bueno, yo estoy bien en mi vida. Yo no estoy pasando tribulación, dificultades, mi vida es normal. Bueno, hermanos, si por la inmensa gracia del Señor ese es tu caso, tú no solo debes dar gracias al Señor por ese tiempo. Es bueno que des gracias, pero hermano, el Señor espera que tú seas compañero de tus hermanos y en especial de aquellos que están sufriendo en este momento. Eso es lo que hicieron aquellos hermanos a los que fue escrito esta carta. Acompañaban a los encarcelados, vendían sus bienes y aceptaban el despojo con gozo para poder proveerles para ellos ayuda. Así es como espera el Señor para aquellos que quizás no están pasando dificultad o incluso están pasando. También el llamado es apoyar a otros, ser compañeros de nuestros hermanos, en especial de aquellos que están sufriendo. Quizás tu compañerismo, querido hermano, no va a cambiar la situación de tu hermano o no va a poner fin a su sufrimiento, pero de algo estoy seguro, y es que el Señor usará nuestro compañerismo para traer ánimo y perseverancia a aquellos que están sufriendo en estos momentos. Así que hermanos, no pensemos que no podemos ser de ayuda. El Señor puede usar tu compañerismo para aquellos hermanos que están sufriendo, trayendo ánimo y perseverancia a sus corazones. Así que usa tu tiempo, usa tus dones, usa tus recursos, usa todo lo que el Señor ha puesto en tus manos para poder ser de bendición a otros que en este momento necesitan ser animados para perseverar, considerando que tu mayor posesión, querido hermano, no es lo que tienes ahora entre tus manos, sino lo que recibirás de Cristo en el futuro. Así que vale la pena, querida iglesia, seguir perseverando en Cristo a pesar del sufrimiento, porque grande es la recompensa que nos espera. Así que en primer lugar debemos considerar lo que hemos pasado y cómo el Señor nos ha sostenido. Pero en segundo lugar debemos considerar cuánto ganaremos si llegamos hasta el final. La pregunta aquí es, ¿acaso si nosotros perseveramos, continuamos perseverando en el sufrimiento, eso significa que nuestros sufrimientos terminarán? Hermanos, la respuesta es no. Que nosotros perseveremos en el sufrimiento no implica necesariamente, no significa necesariamente que nuestros sufrimientos terminarán de este lado de la eternidad. Verso 36, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Hermanos, tenemos necesidad de paciencia para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿En dónde? ¿En el tiempo bueno? No, hermanos, también en el tiempo de sufrimiento. Necesitamos paciencia para seguir sufriendo, haciendo la voluntad
del Señor y alcanzar la promesa de Dios. A veces, hermanos, cuando nosotros estamos en un sufrimiento que se ha prolongado, la pregunta indudablemente que sale a relucir es: Señor, ¿cuándo terminará? Sí, Señor, estoy dispuesto a perseverar, estoy dispuesto a seguir confiando, pero de vez en cuando esa pregunta nuevamente brota en nuestra mente: ¿cuándo terminará esto? Hermanos, me gustaría decirte que tu sufrimiento terminará de este lado de la eternidad, pero no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que el Señor traiga sanidad, puede ser que el Señor traiga restauración a tu vida, puede ser que el Señor quite una tentación de tu vida y ya no traiga ese sufrimiento, pero puede ser que no, y que te toque seguir y perseverando en medio de eso, en fidelidad al Señor. La mayoría de aquellos hermanos nunca vieron terminado sus sufrimientos de este lado de la eternidad. Esos hermanos, escucha bien, comenzaron y terminaron la vida cristiana sufriendo por Cristo. Muchos de ellos perseguidos, siendo quemados como antorchas humanas, pasaron sus últimos días en una oscura celda hasta que finalmente fueron asesinados o murieron. Hermanos, ellos no vieron fin a su sufrimiento de este lado de la eternidad. Comenzaron y terminaron su vida cristiana sufriendo. Pablo mismo fue un ejemplo de eso. Muchas veces oró: Señor, quite el aguijón, y el Señor no lo quitó. Pero no solo Pablo, querida iglesia, nuestro Señor Cristo murió sufriendo el mayor sufrimiento que podamos imaginar. Filipenses 2:8 al 11 nos muestra un poco de ese sufrimiento y cómo el Señor atravesó ese sufrimiento. No solo cuál fue, sino cómo lo hizo. Verso 8: y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, Cristo estuvo dispuesto a perseverar en medio de su sufrimiento, haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, ¿qué nos hace pensar que nosotros deberíamos hacer algo distinto? Que perseverar haciendo la voluntad del Señor en medio de nuestros sufrimientos. Hermanos, Jesús lo hizo porque tenía presente la promesa o la recompensa que vendría de Él, para Él más bien. Filipenses nos ha dicho que Él sería exaltado, que Él sería coronado, que toda lengua confesaría que Él es el Señor. Pero Hebreos capítulo 12, verso 2 nos lo dice de una manera más clara, hablando de Jesús, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesús soportó el sufrimiento, poniendo el gozo y la recompensa que vendría después de ese sufrimiento. Y hermanos, la buena noticia es que Jesús no fue defraudado. Él fue recompensado, fue exaltado y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Así que, hermano, si Jesús sufrió haciendo la voluntad de Dios y fue recompensado, entonces nosotros tenemos la esperanza de que si hacemos lo mismo, tampoco seremos defraudados. Recibiremos la recompensa que el Señor nos ha prometido. Hermanos, y es una hermosa recompensa habitar en un lugar donde no habrá sufrimiento, un lugar donde nuestro Señor limpiará nuestras lágrimas, donde por fin viviremos sin los estragos del pecado, donde el Señor solo nos dirá: seca tus lágrimas de todo el sufrimiento que has pasado.
Hermanos, esta es nuestra esperanza. Y si nosotros transitamos haciendo la voluntad del Señor en medio de nuestro sufrimiento, tenemos la certeza de que la recibiremos. Pero no solo ha sido nuestra esperanza en este día, hermanos, ha sido la esperanza de cristianos a lo largo de la historia. El gran pastor Richard Baxter tuvo que luchar los últimos años de su vida con la enfermedad. Sin embargo, para mantenerse perseverando en medio del sufrimiento, él decidió pasar 30 minutos cada día meditando en las glorias del cielo. Cuando pensó cómo sería el cielo y la recompensa y la gloria que le aguardaban, su vida revolucionó por completo. Se transformó su alegría, su tristeza en alegría. Se transformó su queja en pasión. Hermanos, su amor fue transformado y sobre todo cambió su perspectiva de todo lo que estaba atravesando en medio de su sufrimiento. Con el tiempo, después de dedicar tiempo en pensar en el cielo, él escribió uno de los libros más famosos que se llama El descanso eterno de los santos. Hermanos, meditemos en la recompensa que nos espera en el cielo, en medio de nuestro sufrimiento. Eso traerá ánimo a tu corazón. Eso transformará la manera en cómo estás viendo tu sufrimiento. Quizás si lo estás viendo de una manera en que el Señor no desea que lo veas, piensa en la recompensa que te espera si llegas al final. Eso será como un ungüento para tu alma, y aunque pueda parecer lejana la meta, hermanos, la meta está cerca. Es lo que nos dice nuestro pasaje, verso 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo por la fe vivirá, justo vivirá por la fe, y si retrocede me complaceré en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, hay una advertencia para todos nosotros. Sí, el Señor nos anima diciéndonos que perseveremos y que la recompensa es segura y que esa no tardará. Pero hay una advertencia para todos nosotros. Si te rindes y abandonas a Cristo, si tocas la campana, no recibirás la recompensa, sino un juicio de parte del Señor. Y esos versículos son una cita de Habacuc 2, 3 al 4. Y Habacuc, hermanos, está hablando, no esperando la recompensa del Señor para el pueblo. El pueblo estaba esperando la calamidad que el Señor traería, porque ellos habían rechazado al Señor. Y Habacuc en confianza dice: Señor, esperaré confiadamente en ti. Pero el Señor vendría a traer un juicio para su pueblo. Y hermanos, aquellos que abandonan a Cristo, que desisten de esta carrera, lo único que les espera es un duro juicio para ellos, pues el Señor no se agrada de aquellos que abandonan la carrera. Así que, iglesia, no renuncies, por difícil que sean los sufrimientos que podamos experimentar de este lado de la eternidad. Quiero dedicar estas palabras a aquellos que quizás no caminan con Cristo. Quizás has sido invitado el día de hoy por alguien y estás considerando si seguir a este Cristo o no, si rendir tu vida al Señor o no hacerlo. Y quizás hoy estés pensando: bueno, ¿qué chiste tiene venir a este Cristo si mis problemas no van a terminar? Si al contrario me estás diciendo que voy a tener más problemas, entonces, ¿qué chiste tiene venir a este Cristo? Bueno, déjame decirte algo que quizás
estés pasando por alto. Tú sufrirás con Cristo o sin Cristo. La gran diferencia es que en Cristo, más bien la gran diferencia es que sin Cristo tu sufrimiento será en vano y sin fruto, pero en Cristo tu sufrimiento será recompensado eternamente. Y hermanos, es una recompensa que no puede ser arrebatada ni por la misma muerte. Nuestra recompensa es segura en Cristo Jesús. Así que, ¿qué decidirás hoy? Aquellos que no caminan con el Señor, tienes una decisión que tomar: si rendir tu vida al Señor o decidir seguir sufriendo sin Él y que tu sufrimiento sea vano, o sufrir en Él con la ayuda que Él brinda para todos aquellos que han confiado en Él y esperando una recompensa eterna. Pero no solo ellos tienen que tomar una decisión. Todos nosotros, iglesia, tenemos que tomar una decisión. Debemos decidir si seguiremos perseverando en Cristo o renunciaremos a Cristo. Déjame darte un último aliento, estímulo, para que podamos decidir por el Señor. En medio de tus sufrimientos actuales, levanta tus ojos hacia Cristo y hacia el futuro. Hay un día que se acerca, querida iglesia, un día que es seguro, en el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ese día pondrá fin a todo sufrimiento. Ese día el Señor limpiará cada lágrima derramada de nuestros ojos. Y ese día la recompensa que Cristo mismo ganó para ti, para mí, al perseverar en la cruz, nos será dada a cada uno de aquellos que perseveren hasta el final. Esa es la voz que tú debes escuchar, querida iglesia. La voz de tu Salvador que te dice: no retrocedas, no renuncies, sigue adelante, la meta está cerca y mi recompensa vendrá conmigo para ser otorgada a aquellos que perseveran hasta el final. Así que, amada iglesia, por difícil que sea la situación, no toques la campana, no retrocedas, no renuncies, porque vale la pena seguir a este Cristo a pesar del sufrimiento, pues grande y gloriosa e incomparable es la promesa que nos aguarda en Él. Así que, iglesia, que el Señor nos ayude a ser de aquellos, como dice el pasaje, que perseveran para la preservación de su alma. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, no podemos negar que todos de alguna u otra manera hemos pasado por sufrimientos, o incluso estemos ahora mismo pasando por unos cuantos de ellos. Pero tampoco podemos negar tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú no nos has abandonado aún en el tiempo más hostil y difícil de este lado de la eternidad. Tú prometiste estar con nosotros y lo has cumplido, Señor. Si hoy estamos aquí, es porque tú, Señor, nos has sostenido y has estado cercano a nosotros. Y es por eso que hemos perseverado hasta este momento. Señor, rogamos que tu gracia esté con cada uno de nosotros, con aquellos que están quizás pasando, Señor, por un maratón en cuanto a su sufrimiento y que ya ha sido desgastante y que quizás, Señor, estén considerando si vale la pena seguirte o no, o si tú algún día traerás, Señor, fin a sus sufrimientos. Señor, yo ruego que tú infundas ánimo y aliento a estos hermanos. Usa a tu iglesia, Señor, aquella que tú has salvado con tu propia sangre, para que podamos ser compañeros de aquellos que están sufriendo en este momento. De manera que todos juntos, Señor, podamos perseverar en medio del sufrimiento, sabiendo que grande es la recompensa que tú tienes para aquellos que llegan a la meta. Haz tu obra, Señor, en medio de nosotros, porque no es nuestra fuerza, sino tu gracia en cada uno
en nosotros. Cristo Jesús.